El ensayo en el siglo XVIII, que en la primera sesión de este taller hablábamos de que se iniciaba con Francisco de Miranda, con Navarrete, con Simón Rodríguez, con Andrés Bello, y luego seguía con Bolívar, y así. Y cómo nos presentó en forma literaria y filosófica a estos primeros autores, Juan David García Vaca. Conocemos a Navarrete por Juan David García Vaca. La caracterización literaria de Miranda también tiene que ver, entre los primeros está García Vaca. Nos hace una hermosa presentación de Simón Rodríguez como maestro de Bolívar. También se ocupó su antología, El pensar filosófico venezolano, termina con don Andrés Bello. García Vaca es producto de la migración española, consecuencia de la guerra civil y del triunfo del fascismo sobre la república, del fascismo y de los monárquicos. Dicen no hay mal que por bien no venga. Venezuela acogió a muchos intelectuales republicanos. Podemos citar a García Vaca, Federico Riu, Rosenblatt, Pedro Grases, García Pelayo, Millares Carlos, José Solanes, Serrano Poncela. Vamos a comentar de la obra de algunos de ellos. Federico Riu fue un filósofo, muy seguidor de Lukács. Rosenblatt más bien tiene una obra de filólogo. Pedro Grases se interesó mucho sobre rescatar las ediciones de los pensadores vinculados a la independencia, lo que podría ser la independencia intelectual, desde Rocio, que es otro de nuestros primeros ensayistas. Todos ellos de una obra muy vasta. García Pelayo se ocupó más bien de la parte relacionada al Estado. Millares Carlos tuvo en Maracaibo, fue también una obra muy importante en el ámbito de la historiografía literaria. Tiene probablemente la que sea la mejor historia del libro en general en lengua castellana. Serrano Poncela también se interesó en la literatura occidental, como Millares Carlos en la latina. Serrano Poncela tiene una magnífica introducción a la literatura occidental y que está escrita desde un lector. Es como un ensayo. Se ve que no es una visión exterior de esos autores, sino son autores con los que él ha convivido. Entonces, bueno, y José Solanes se dedicó también al estudio del fenómeno que engloba a todos ellos, que es el del exilio. Juan David García Vaca, bueno, de todos ellos tal vez el que no necesita presentación, bueno, la clave de su pensamiento, que es el que nos convoca aquí, que es la obra de García Vaca como ensayista. Él es un polígrafo, traductor de literatura clásica, de los presocráticos, tratados de filosofía. Su última obra fue sobre filosofía y estética de la música. Pero el García Vaca, ensayista, tiene la característica de hacer una introducción literaria a la filosofía y una visión filosófica de la literatura. Un ir y venir, ¿no? Y entonces eso le permite abordar autores de Don Quijote hasta Antonio Machado o mostrarnos esos inicios del ensayo en el siglo XVIII y XIX venezolano. Solanes, dijimos, escribirá sobre la condición del exilio. Él mismo, un exilado, escribe sobre el exilio, sobre la fenomenología del exilio.
Este libro, Los nombres del exilio, que apareció en Monte Ávila, actualmente reeditado por la prestigiosa editorial Acantilado. Le cambiaron el nombre, le pusieron En Tierras Ajenas. Solanes hace una historia del exilio y de los múltiples nombres de este término, las múltiples puertas o ventanas de esta condición, que la ve como esencia de la condición humana en sí misma. Nosotros estamos, en cierta forma, exilados de un paraíso en esta tierra, ¿verdad? La condición del hombre está como en una realidad, como puesto como en otro lugar. Es como la esencia, todos somos un poco como Ulises, que salimos de un viaje y vamos buscando como un Ítaca. Él va viendo cómo el término de exilio, los múltiples sinónimos de esa palabra, de esa condición, habla de la pluralidad del fenómeno, del desterrado, transterrado, descielado, porque los cielos cambian de los lugares, las estrellas, las constelaciones del norte no son las mismas del sur. Bueno, entonces esta condición de este individuo nos sirve también para una nueva lectura sobre la migración también venezolana. Es un libro que ahora es de actualidad. No solo nos habla de la condición de esos migrantes españoles, de la condición de las migraciones, sino también nos daría herramientas para entender la situación actual de esa gran migración de venezolanos, producto de la misma guerra psicológica y de cuarta generación a las que hemos sido sometidos en la periferia de esta guerra internacional que es esta nueva guerra del Peloponeso que hay entre las potencias tradicionales y las potencias emergentes, y cómo Venezuela, por su misma condición de reserva de energía y su ubicación estratégica y geopolítica, bueno, tiene que ver cómo sobrevive al bloqueo que hemos sido objeto por parte de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, un bloqueo que generó lo que generan estos bloqueos, ¿verdad? Y paralelamente a esto, la pandemia, la guerra de cuarta generación, el ataque psicológico, la alienación, bueno, ocasionó la partida del país de millones de venezolanos. Entonces, este fenómeno nos puede servir el libro de Solanes, ¿verdad? Solanes plantea que no todos los exilios económicos tienen su parte política y todos los exilios políticos tienen su origen económico. Podemos recordando a Clausewitz, que la guerra es la política por otros medios, pero aquí estamos viendo políticas que se originan en la guerra. O sea que también es la guerra por otros medios de la política, ¿verdad? Tienen todavía mucho que enseñarnos este exilio republicano. Los que mencioné son todos ensayistas. Hay otros artistas, poetas. Este es el exilio republicano. Hubo otros que son exilados del franquismo, pues ya después de la guerra, como Juan Nuño, son exilados inicialmente más económicos que políticos, y que también hicieron una obra interesante. Nuño es un gran ensayista. Parte de ellos están recogidos en su volumen Ética y Cibernética. Hay otro de 200 horas de la oscuridad que es muy interesante porque son ensayos sobre el cine, sobre películas. Y el día a día, en esa columna que era muy volteriano, era en eso de la polémica de Juan Nuño, tiene una escritura que también debe ser revisitada. Ángel Rosenblatt hizo esta recopilación, se enteró mucho por el lenguaje. Rosenblatt, me parece que su inmigración es anterior a la de la Guerra Civil Española, no estoy seguro. Hace una recopilación del lenguaje, ¿verdad? Sobre todo de las palabras de uso cotidiano en Venezuela. Es una obra en continuo, permanente. Yo recuerdo en un número viejo del papel literario, de los primeros números del papel literario, estaba el origen del término palangrista, que es término raro, pero que es se volvió de uso
común en estos tiempos. Y bueno, casi al azar vamos a escoger uno de los textos de Rosenblatt que viene al caso. Bueno, cogemos al azar, pero tiene mucho que decir, ¿no? Porque tiene que ver con el ensayo. Digresión o digresión. Un profesor universitario ha usado recientemente en una conferencia digresión en vez de digresión. Viene del latín digresio. Es uso bastante frecuente en Venezuela y también en la Argentina, el Perú y otras partes. Los alumnos llevaron al profesor fuera de tema y tuvo que hacer una digresión. Comillas, ¿eh? Otra vez abro comillas. Hay que evitar las digresiones, cierro comillas. Desde luego, es palabra limitada al habla culta. Los profesores y conferenciantes son especialistas en digresiones. Entre nosotros han sido infinitos los aficionados a la digresión. Desde el costumbrista Daniel Mendoza, Palmarote en Apure, hasta el académico Pedro Manuel Arcaya, Historia del Estado Falcón. En Argentina lo encontramos hasta el payador de Leopoldo Lugones y últimamente en la prosa de un profesor que es miembro de la Academia Argentina de Letras. En Cuba, en El Monte de Lidia Cabrera, La Habana, 1954, página 7, no lo usó también Jovellanos, al menos aparece en sus memorias sobre la educación pública editada en clásicos castellanos. En cambio, el cambio se explica fácilmente, confusión entre el prefijo di y el prefijo dis. En rigor es el mismo prefijo. Y en latín se perdía la S delante de ciertas consonantes. Por eso tenemos digerir, difamar, dilatar, dimitir, digerir, etc., frente a disponer, discernir, distar, etc. Pero entre los dos grupos ha habido siempre atracción recíproca y así se explican algunos casos divergentes. Por ejemplo, lo etimológico es disminuir y disminución, del latín diminuere, que usaba el castellano antiguo. La moderna ha hecho disminuir y disminución, todavía lo censuraba el padre Andrés de Jesucristo en un lexicógrafo español del siglo XVIII. En la terminología gramatical, que es arcaizante por naturaleza, queda como resto el uso antiguo, el diminutivo. Pues bien, nuestros profesores y maestros, llevados por lo moderno, disminuir lo convierten muchas veces en disminutivo. Escriba 10 nombres disminutivos. Del mismo modo, difamar, de difamare, se hizo frecuente disfamar en la lengua clásica. Se encuentra en la Celestina y en Lope de Vega, y era la forma que prefería Juan Valdés en su diálogo de la lengua. Y este disfamar sí que tiene vida todavía en Venezuela. Ya se ve que la tendencia innovadora es a favor de dis, lo cual explica el auge de digresión. Oímos también disfrutar y disfrazarse, pero puede ser fenómeno de otro orden, la absorción de la S por la F siguiente, como en fósforo por fósforo. Y claro que casos como disciplina, era lo clásico, representan la absorción de la S por la C, igual que en 200 o 300. La Academia ha restablecido por razones etimológicas disciplina, 200 y 300, pero omite conciencia frente a consciente e inconsciente. De igual modo se explica el actual digerible del antiguo digerible como nuestro vulgar disgusto por disgusto, la pronunciación más poderosa que la morfología. Por más que se expliquen fácilmente, la digresión y el disminutivo no están bien entre profesores. Estará mejor el difamar, aunque lo omite la academia, y ya que por lo visto y lo oído es un mal inevitable, siempre será mejor difamar. Difama, difama, que siempre algo queda. Fíjense con humor este texto de Rosenblatt. Y viene al caso porque el ensayo es una digresión, o es una digresión, pues. Frente al el resto de los discursos, él va como al lado, va a contracorriente, tiene un tono herético característico. Y bueno, en este asunto de las etimologías, en el libro de las etimologías de Joan Corominas, en la palabra ensayo hay una duda. ¿Se originará del ensayo como ver la fórmula en los metales, o sea, en una aleación cuánto hay de plata, cuánto hay de estaño? Eso, lo que dice entonces la plata de ley es el porcentaje de plata que hay en esa aleación. Entonces eso se llamaba ensayar, como pesar los metales, ¿verdad? Buscando la pureza. Y hay otra sección que tiene que ver con el emprendimiento, con iniciar algo, arrancar algo.
Entonces, bueno, entre esas dudas de ambos términos está por qué utilizó ese término Montaigne. ¿Por qué Bacon dice la palabra es nueva? Pero la cosa es vieja, está Séneca, Plutarco, etc. Pero usa esa palabra porque la toma Montaigne y esa es la que queda, llega tardíamente al idioma castellano a usar el género con ese término, porque antes eran digresiones, comentarios, reflexiones, cartas, ¿verdad? Discursos. Y el ensayo existía antes de la palabra, obviamente. En Montaigne y Bacon son como sistematizadores del género, porque es un género, la cosa es antigua. Entonces, bueno, ensayo, digresión, digresión. Yo debía haberme presentado en la primera sesión, no lo hice, quisiera leer para ustedes un texto autobiográfico que escribí en el 2007, lo publiqué en el 2007, a lo mejor lo escribí antes. Se llama La otra mitad. Madre y padre psiquiatras. 2 hermanos y miles de juguetes tenían que proporcionarme una infancia más bien larga. Nunca salí de la casa de mis padres, pero cambié de cuartos varias veces. He dormido y soñado en todos ellos. Mis mudanzas han sido interiores. Cuanto mucho, he tenido casas paralelas de ir y volver. Distinto el caso de mis hermanos. Javier se dedicó a viajar por el mundo. Santiago se encerró en un cuarto y a través de una puerta fue mi preceptor. No recuerdo haber creído en Dios. Continué con las amistades de la cuadra y de la escuela. Y aparecieron los camaradas. Preferí a los amigos e hice bien. Los veo a veces y milito en el partido a veces. Asumí la escritura como militancia y no al revés. Aunque todos se dispersaron, soy el mejor amigo de varios. Mi padre vivió lo suficiente para que terminara tratándolo como un hijo. Del heredé bienes, que tardó años en acumular, y la profesión. Los bienes los gasté en meses y todavía trabajo como psiquiatra. Me casé con una médica, no con la medicina. Siempre amante, a veces hermana, a veces hija, a veces madre. Con ella crucé la línea de la sombra y me hice hombre. Con ella conocí simultáneamente el amor y la muerte. De entre las muertes, la peor es la de la esposa sin hijos, un abismo. Hay otros amores menores, la segunda esposa, su hijo, mi sobrino. Ahora, casi viejo, veo tomar forma el sueño de mi adolescencia. La revolución bolivariana ya es un motivo para estar contento, pero el enemigo está hasta en la mitad de mi cerebro. En la casa que era de mis padres, yo y 4 fantasmas caminamos por un jardín que siempre será una selva. Murciélagos, ardillas, guacharacas, iguanas y ratas esperadas por culebras. Ciudades de Bachaco y Comején, colibríes. Los animales vinieron en el silencio. Disfruté la domesticidad de sucesivos gatos, perros de raza en jauría y una gran biblioteca. Esta biblioteca me engañó. No viajé lo suficiente, ni hablé con desconocidos. Apenas repetí como adulto los viajes de mi infancia. No me lo enseñaron los libros. Evitar las amantes, no tomar 2 copas seguidas un mismo día, no matar ni matarse. Deberían tatuarse en el dorso de ambas manos. Caminar, escribir sobre lo que leo, tener muchos maestros y ningún discípulo de verdad es la forma de mi egoísmo. Así aprendí a enseñarme enseñando a otros, en la escuela de artes y oficios o en el manicomio escribiendo cartas. También aprendí de otros. Conversaciones y lecturas de los clásicos me prepararon para la tragedia que a cada cual alguna vez nos tocará escenificar. En la mitad del camino deseo para sorpresa mía la otra mitad. Anoche dormí con pesadillas dentro de la pesadilla, pero hoy amanecí alegre. Antes de estas líneas estaba el desayuno que me preparó ella. Ayer o mañana u hoy en la tarde escribiría una autobiografía distinta. Esto es un texto del 2007. Estamos en el 2022. ¿Qué ha cambiado? Bueno, he conocido que el mestizaje sigue. Estoy casado con una mujer rusa. He tenido 3 hijos que son mestizos, de una nueva forma de mestizaje. Bueno, paso las mañanas en un manicomio y a las tardes en la casa, porque ahí es donde trabajo. Últimamente edité una antología de textos que escribieron los pacientes de esa institución en los años 50 y 60, que es en la revista El Nana Cinder, publicamos esa editorial, y me parece interesante porque es una revista literaria que precede a las revistas literarias en esa misma zona de Bárbula, a las que tuve vinculado, que son la Tuna de Oro, Zona Tórrida y la revista Poesía.
vinculado muchas veces como redactor, como editor, pero más como lector. Los nombres de los hijos míos son muy interesantes. La niña es como un anagrama, tiene también el nombre de mi mamá. Mi hijo tiene el nombre de mi papá, pero también tienen su nombre, ellos tienen su nombre venezolano y su nombre ruso. El menor tiene el nombre de mi hermano fallecido, y tiene también un nombre ruso, y ambos son los apóstoles de cada una de esas culturas. Mantengo una parte de mi vida cotidiana con compromiso con el proceso revolucionario que estamos haciendo, compromiso desde el punto de vista organizativo, en las bases, por supuesto, no me interesa otro nivel, pero también en la lucha ideológica, en la milicia, pero también me interesa la escritura y la lectura, ¿verdad? Nunca he escrito otro género distinto al ensayo, pero sí leo cualquier género, y no me interesa tampoco el género en sí, pero bueno, esto que les leí autobiográfico, bueno, yo creo que es un ensayo también, un ensayo sobre uno mismo. Nunca se puede escapar de lo autobiográfico porque son el material con el que están hechas las cosas, ¿verdad? O es el primer filtro. Bueno, entonces, bueno, ya no vivo en esa casa. Bueno, voy a veces. Tengo ahí unos morrocoyas. Son las mascotas que tengo ahora. El morrocoy es un animal del que podemos aprender mucho. Puede vivir mucho más que nosotros. Es un animal como paradójico, ¿verdad? La gente manda a hacer ejercicio, los morrocoyes se mueven poco, son discretos en su alimentación. Como viven mucho, deben ser sabios, porque más sabe el diablo por viejo que por viejo que por diablo. Y bueno, me han enseñado cosas, son como mascotas, pues son un buen acompañamiento. Bueno.